Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Guerrero Espiritual. Hoy vamos a hacer un vídeo compartiendo, no vamos a hablar de mí, sino que vamos a hablar de algo que a mí me parece un temazo, algo que tengo muchas ganas de profundizar, de compartir. Y, como habéis visto bien en el título, vamos a hablar acerca de qué es la espiritualidad real. Porque, ¿por qué real? ¿Hay una ficticia? Y sí, la verdad es que sí. Es que muchas veces nos creemos que estamos en el camino espiritual y tan solo seguimos reforzando el ego que ahora se ha disfrazado de espiritualidad, lo que comúnmente se conoce como el ego espiritual. Pero antes de entrar ahí, vamos a definir un poco para ponernos en contexto, ¿no? Vamos a definir un poco qué es la espiritualidad. Para mí, la espiritualidad, como indica la misma palabra, es honrar al espíritu. Sería como volver a conectar con nuestra verdadera naturaleza. Volver a conectar, ¿por qué? Porque partimos de la base que este mundo, esta experiencia, este plano físico, como le quieras llamar, este juego que me gusta llamarle a mí, esta Matrix, esta Maya, esta ilusión, como le quieras llamar, pues simboliza que estamos viviendo una experiencia separados. Vivimos desde el ego que no es ni nada bueno ni nada malo. No te sientas culpable por tener ego, simplemente es la herencia que heredamos por el simple hecho de ser humanos. Es la percepción de que soy un yo, una conciencia separada de ti, que eres un tú separado, pero en realidad no estamos separados. Esa es la ilusión, ¿no? Es lo que habla el curso Milagro, es lo que habla David Hawkins, es lo que hablan desde hace miles y millones de años los maestros. Que realmente no existe esa separación, esto es un sueño y la realidad es que somos un ser infinito, conectado, unido. Pero también la realidad es que para vivir esto, pues tenemos que trascender este yo. Trascender, no hay que matar al ego, no hay que negar que tenemos un ego, ni hay que verlo como un enemigo, como veo por ahí, ¿no? Que se ve mucho. El ego, como os digo, no es nada bueno, nada malo, no es nuestro enemigo, no es nada que tengamos que matar, nada que tengamos que eliminar. El ego, pues lo tenemos que trascender a través de reconocer cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus dinámicas, para así adelantarnos a él, desmantelarlo y de esta forma poco a poco ir debilitándolo. Ir debilitándolo y así pues va a perder valor, va a perder poder sobre nosotros, porque en este mundo en el que nacemos, y es el mundo del ego, obviamente el ego tiene mucho poder sobre nosotros. La otra cara del ego es el espíritu, son opuestos entre sí. De hecho, pues los principios de uno contradicen a los principios de otro. De hecho, el mundo que estamos experimentando está hecho para reafirmar y reforzar esta separación constantemente. Es una reafirmación del ego constantemente. Y la espiritualidad, que te devuelve a casa, te devuelve a la unidad, a la paz, pues de alguna forma es el camino para honrar al espíritu y que el ego vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo valor. Y tú dirás, wow, qué bonito, qué precioso es esto. Pues la realidad es que no, la realidad es que la espiritualidad es un camino jodidamente salvaje, jodidamente pues jodido. Realmente pues puedes acabar muy mal en el proceso, o sea, el éxito de llegar digamos, de alguna forma, a la cumbre de la experiencia humana, que es la iluminación, que han llegado maestros como Judas, iba a decir, como Jesús de Nazaret, como Buda, ahí he hecho la mezcla, como el doctor David Hawkins, como pocos que han llegado, pues la probabilidad de llegar ahí es de 0,00000 y pico por 1% entre millones y millones de personas que hay en este planeta. O sea, para que os hagáis una idea, pasa una vez cada 100 millones de personas o algo así. Es un dato que en los libros del Dr. David Hawkins pues estudia con más precisión, pero para que os hagáis una idea es súper raro que ocurra. Es casos muy excepcionales. Por eso, de hecho, están contados con los dedos de la mano los que han podido llegar hasta ahí. La realidad es que nosotros pues estamos viviendo la experiencia del ego y tenemos que trascender esta experiencia, y de eso trata la espiritualidad.
¿Cuándo empieza el camino de uno? Antes de entrar a lo que es el contenido, vamos a seguir poniéndolos en contexto. ¿Cuándo para mí empieza el camino de uno, el camino espiritual de uno? Pues para mí, desde mi punto de vista, empieza cuando te das cuenta y tomas conciencia de lo inconsciente que habías sido hasta ese momento, de que has sido una víctima de tus circunstancias, de que has sido una víctima de tus circunstancias, de que por qué a mí, de que tienes mala suerte, de que no estás hecho para tal. Cuando ya, por fin, de alguna forma, pues lo que se dice, la noche oscura del alma, yo lo digo, cuando tienes ya una crisis de la hostia interna y dices, ok, hasta aquí he llegado, esto tiene que haber otra forma de hacerlo, otra forma de pensar, otra forma de experimentar, vivir la vida, pues empieza a aparecer un coraje en ti y empiezas a ver que realmente tú tienes más poder del que crees y que tienes la capacidad de responsabilizarte de tu vida y de desaprender todo lo que has aprendido, porque todo lo que has aprendido te lleva a la inconsciencia, te lleva a reforzar el ego, y a medida que vas quitando esos obstáculos, pues cada vez más estás honrando al espíritu y la espiritualidad. Pero como te digo, este camino suena muy bonito, pero no lo es tanto vivirlo, porque parafraseando Carl Jung, uno no se ilumina fantaseando con las luces, sino que siendo consciente de su propia oscuridad y poniendo luz a esa oscuridad, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema aquí, digamos? ¿Por qué muchas veces creemos que estamos en la espiritualidad o estamos en el camino espiritual, aunque realmente tan solo es el ego que se ha cambiado de máscara? ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, primero de todo pasa por una simple razón, y es que el ego, que en su origen es un mecanismo de defensa animal para garantizar la supervivencia, se ha ido sofisticando y sofisticando y sofisticando y sofisticando y sofisticando con el mismo fin, para garantizar la supervivencia. Os invito a que os pongáis algún documental de animales para que llegáis a alucinar hasta qué punto el ego se sofistica en animales para garantizar la supervivencia. Solo quiero que observéis qué mecanismos ha desarrollado un tiburón para cazar, por ejemplo. Pues imaginaos en el ser humano, que hemos avanzado más en conciencia, pues ese ego se ha ido sofisticando mucho más. Claro, el ego es muy inteligente, es muy sofisticado y es muy cabrón y muy sutil. Cuando tú, pues de alguna forma, te despiertas la conciencia y crees que ya se han acabado los problemas, ahí llegan los problemas, porque es cuando el ego pues se va a resistir a que tú cambies. El ego pues se pone la máscara de espiritual, pero sigue con sus mecanismos, con sus dinámicas. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, partiendo de la base que el ego quiere sobrevivir, desde luego, el ego busca acercarse al placer y huir del dolor. Tiene sentido para ti, ¿verdad? Tiene muchísimo sentido. Ok, bajando a lo terrenal, ¿qué es el placer y qué es el dolor? Pues el placer y el dolor para un ser humano puede ser desde lo más banal, lo más básico, hasta que emociones o sensaciones agradables sean el placer, lo que buscamos obviamente, y de lo que huimos sean emociones desagradables, o si quieres, para entenderlo mejor, emociones positivas o emociones negativas. El ego va a evitar con toda la fuerza sentir esas emociones negativas. Hay un problema, que cuando tú no te permites sentir estas emociones negativas, esas emociones no desaparecen, porque sí, se van al inconsciente. Ok, ¿de qué formas el ego utiliza sus mecanismos para evitar que tú experimentes esas emociones negativas? Porque te quiere proteger del dolor, te quiere proteger a toda costa. Y fíjate, si te quiere proteger, que ha inventado pues distintos mecanismos para protegerte, ¿no? El primero de ellos se llama la represión o la supresión. La diferencia es que una lo haces de forma consciente, que es la represión, y la otra lo haces de forma inconsciente, que es la supresión, pero al final son lo mismo. No sentir la negatividad a través de negarla en ti. Es decir, por ejemplo, vayamos a un ejemplo banal, pues no permitirte sentir, en el caso de que haya una situación que
que te haga enfadar, pues no darte el permiso de enfadarte pues por cualquier juicio, por cualquier cosa, porque según tú enfadarte pues te genera malestar y evitas enfadarte. Un ejemplo muy básico, muy banal, pero para que lo comprendáis. Hay veces que lo haces de forma consciente, que sea represión, o lo tienes tan automatizado que ya la rabia la reprimes por la información que llevas acumulando durante años y años y años y años. ¿Qué pasa? Como os he dicho, esa información, esa emoción negativa, por mucho que tú no la quieras sentir, no se va a ir, no se va a escapar, no se va a liberar, está apresada en ti, la tienes estancada en ti. ¿Qué hace el ego entonces? Para aliviar un poco la presión que genera esa emoción. Tal presión es que en el tiempo, si tú no liberas esas emociones negativas, pues se somatizan en el cuerpo en enfermedades, y de hecho el 90% de las enfermedades que ocurren, sean del grado que sean, son una consecuencia de toda esa presión emocional que has ido acumulando al no permitirte sentir esas emociones. Eso es algo que no estoy descubriendo América, que se sabe desde hace siglos y siglos y siglos, aunque lo estén tapando, siempre lo van a estar tapando porque es más fácil, por supuesto, darte una pastillita para aliviar el dolor, pero ¿para qué vamos a ir a la causa si puedo rápido, fácil darte una pastillita y aliviarte el dolor, ¿no? Pero se sabe, se sabe. Entonces, ¿qué hace el ego para aliviar un poquito la presión? Porque imaginaros que nuestro cuerpo, voy a poner el mismo ejemplo que pone el doctor David Hawkins en el libro de Dejar Ir. Imaginaros que nuestro cuerpo es una olla a presión. Y claro, pues vas cocinando, vas cocinando, vas cocinando y no abres la tapa. Pues habrá un momento que sale un poquito de gas. ¿Y tú qué haces? Abres la tapa para que salga un poco de presión. Pero la tapas. ¿Por qué? Porque de alguna forma no quieres liberarla. Pero ¿qué mecanismos utiliza el ego para liberar un poco de presión? Uno de ellas es la proyección. Cuando tú no te permites sentir rabia, vas a proyectar que alguien ahí fuera te está haciendo enfadar. ¿Y para qué? Para echarle la culpa y no comprender, no reconocer que esa rabia no te la puede producir esa persona, sino que esa rabia ya la llevabas tú adentro, y como para aliviar esa presión interna, pues luego lo que hace es proyectar ahí fuera situaciones que te hagan enfadar y te hagan sentir rabia. Por no mirar adentro y decir, hostia, esto es mío, lo llevo acumulando mucho tiempo, voy a sentirlo, voy a liberarlo. Vaya a ser que lo vaya a liberar. Vaya a ser que vaya a pasar un mal rato durante un tiempo, pero luego voy a liberarme de eso. Vaya a ser que descubras que va a pasar así, ¿no? Otra forma de liberar un poco de presión que utiliza el ego, pues es la expresión, ¿no? ¿Cuánta gente, ¿no? Cree que, wow, que si sueltas mierda por la boca, te has quitado un peso de encima. Esto mi padre es un maestro haciendo eso, ¿no? Pero la verdad que no hacerlo también, o sea, entre el reprimir y hacer eso, la sensación interna es la misma. Tú puedes juzgar a alguien porque suelta mierda por la boca, pero tú estás soltando mierda internamente y no te la permitas decir. La sensación es la misma. O sea, la solución no es no soltarlo, ¿ok? Por ejemplo, lo que os decía, eso, la expresión, para aliviar un poco la presión. Sientes esa rabia y que te está aparentemente causando esa persona, y tienes que enfadarte, tienes que soltar toda la mierda, tienes que soltar toda la negatividad, porque si no, no te puedes quedar tranquilo hasta que no lo suelten. Esto, wow, lo hacemos muchísimo. ¿Quiere decir eso que no, que te calles? No, porque entonces estarás reprimiendo también. Luego, ahora vamos a profundizar más. Y por último, la última forma de aliviar un poco la presión emocional, lo que hace el ego es a través de vías de escape. ¡Pam! Existen tantas vías de escape como tú quieras, o sea, como personas hay en el mundo. Las más típicas, las más banales, irse de fiesta, tomar drogas, ver la televisión, pero no porque sean estas, o sea, no hay ni buenas ni malas al final. También, pues, hacer deporte para no sentir también es una vía de escape.
o irte, yo qué sé yo, a viajar por el mundo para no atravesar una situación, un conflicto que estás viviendo, también es una vía de escape. O sea, aquí no hay ni bueno ni malo, no estamos juzgando lo bueno y lo malo, eso lo hace el ego. Tan solo estoy poniendo aquí sobre la mesa cuáles son los mecanismos de defensa que utiliza el ego. ¿Para qué? Para no sentir esa negatividad, cosa que va a lo contrario que dice el espíritu y la espiritualidad, que para que el sol brille, ¿no? Haciendo analogía a lo que dice el doctor David Hawkins, que para que el sol brille simplemente tienes que retirar esas nubes. Esas nubes son la negatividad con la que nosotros cargamos, la información negativa que tenemos en nuestro campo energético, que la cargamos desde que nacemos, o incluso antes de nacer. Ya venimos con información negativa, porque si no, no habríamos venido a este plano físico, si no es a purgarnos. Se dice que esto es el purgatorio, que este plano físico es una oportunidad kármica para liberar negatividad, y así es. O sea, hemos venido aquí a liberar todo eso. Entonces, por eso hay que ir en contra de lo que hace el ego. El ego, que quiere escapar del dolor y buscar el placer que ofrece el espíritu. Temporalmente, buscar el dolor, la incomodidad, y huir del placer para eso, para no huir del dolor, ¿ok? Huir del placer momentáneo y tal te va a garantizar eso. El aprender a estar cómodo en la incomodidad es lo que plantean, ¿no? Todas las prácticas espirituales al fin, y tienen muchísimo sentido. Vamos a trasladar todos estos conceptos, todo este contexto, a lo que es el contenido. Vamos a ver cómo el ego usa la espiritualidad con estos mismos mecanismos para evitar sentir, porque recordamos que al sentir, al tú permitirte sentir lo que sea, estás pues aceptando y simplemente liberando, que es de alguna forma es el proceso natural de las emociones. Las emociones no están ahí para joderte, las emociones no están ahí para gestionarlas, para reprimirlas, para que tú huyas de ellas, no están ahí para hacerte daño tampoco, están ahí simplemente para ser observadas, reconocidas, aceptadas incondicionalmente y posteriormente liberadas. Ese es el proceso de la rendición, el dejar ir. Trata de esto, familia. Pues el ego, para evitar pues este sencillo, aunque para él doloroso proceso, pues obviamente utiliza la espiritualidad también para hacerte creer que estás en el proceso, pero realmente no estás tanto en el proceso. ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Pues utilizando los mismos mecanismos de defensa, pero con la etiqueta de la espiritualidad para huir de eso que estás experimentando y estás sintiendo. Vamos con lo primero. Como hemos dicho, el primer mecanismo es el de represión y supresión, el de reprimir o suprimir, el de negar, ¿ok? Y vamos a ponerle la etiqueta espiritual. Negación de las emociones por espiritualidad, o represión espiritual. ¿De qué trataría la represión espiritual, que es la estrategia que utiliza el ego? Pues el no permitirse la negatividad porque no es espiritual. Eso es algo muy típico, pero es que no lo digo que yo no lo haga y tú sí, y por eso te estoy juzgando. Esto es algo típico de la condición humana y caemos mucho, y seguramente yo caiga muchas veces, por eso lo veo tan claro. Por eso hay que pillarlo al ego cuando está ahí. ¿Por qué? Porque utiliza la etiqueta de la espiritualidad para negar que está sintiéndose enfadado, que se siente culpable, que siente vergüenza, que siente cualquier emoción que carece de integridad. Utiliza la etiqueta espiritual para negarlo. No, es que si la vida es perfecta, todo es amor, nos vamos a abrazar árboles. Que no te digo que esté mal, pero ¿desde dónde estás haciendo eso? ¿Desde negar la negatividad? ¿O desde realmente trascenderla? Porque ese sería cuando ya has trascendido eso. Tú, claro que eres amor, claro que eres paz, claro que estás unido con el todo, pero eso se da de forma natural cuando trasciendes toda esa negatividad. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿desde dónde estás reconociendo que tú eres amor? ¿Desde el realmente he trascendido toda la negatividad, he aceptado toda la mierda que estaba reprimiendo? ¿O desde el mecanismo de defensa del ego,
que está negando esa negatividad. ¿Cómo saberlo? Muy fácil, porque cuando el ego niega, pues proyecta. Entonces, el ego espiritual proyecta la represión espiritual, y cuando estamos en un entorno donde se comunica y se habla negatividad, es un entorno tóxico, es un entorno que según tú es de baja vibración, pues condenas y juzgas la negatividad de los demás, pero porque no la quieres reconocer la negatividad que hay en ti. Ese es un claro indicador de que estás cayendo en la trampa del ego espiritual y no estás reconociendo esa negatividad que está en ti. Segunda, la expresión, de nuevo, antes hemos dicho que la expresión, que el ego pues expresa la negatividad para aliviarse, ¿no? Pues en ese caso, el ego expresa la negatividad para la expresión espiritual sería como el uso de la superioridad moral, el uso de creerse superior a los demás y dar lecciones, dar charlitas de vida, porque tu forma de ver la vida es mejor por estar despierto y ser espiritual que el de los demás. Y así pues quitas y alivias por esa negatividad, estás expresando la mierda, el orgullo espiritual, porque te ves posicionado por encima de los demás. Es una forma que tiene el ego de expresarse, de ese mecanismo de expresar la negatividad, pero desde un punto de vista espiritual, desde el disfraz de la espiritualidad. ¿Significa eso que no puedo dar mi opinión? ¿Significa eso que no se te está diciendo nada de eso? Pero cuando una persona realmente expresa desde la integridad, obviamente puede intervenir en alguna conversación, en algún debate, donde sea, puede intervenir. No se te pida que no intervengas, se te pide que no arrastres la negatividad y no arrastres tus juicios y tus posicionamientos. Puedes tener pues un punto de vista, tu experiencia, y no estar en desacuerdo con la persona y no entrar en conflicto. Eso sería ya cuando trasciendes, ¿no? Y vayamos al último, ¿no? Vayamos a la vía de escape espiritual. Esta es la más típica. De hecho, el libro del Dejarín empieza así: ¿cuántos cursos, cuántas mierdas vamos a hacer para evitar sentir? Y sobre todo, para que el ego cumpla con uno de sus digamos, de sus modus operandi, de su forma de operar, que es haya, busca pero no encuentres. Porque el ego te va a decir, haz esto, ahora prueba esto, ahora prueba esto, ahora prueba esto. Es como que utiliza miles de vías de escape espiritual que a priori le están haciendo sentir y le están haciendo ir hacia adentro. Pero lo que hace el ego, esto lo he observado no solo porque lo haya visto yo, sino porque yo también lo he vivido, y como no esté alerta del ego, lo vivo, ¿sabes? ¿Ok? La diferencia entre yo que estoy aquí, yo no soy ningún maestro, yo soy un alumno y aprendo mientras estoy compartiendo, ¿eh? Como al principio del curso de milagros. Yo aquí no soy ningún maestro iluminado, pero me doy cuenta, a través de las experiencias que he tenido en retiros, en dinámicas de que son herramientas prácticas que las puedes hacer desde el ego como vía de escape, como ir acumulando experiencia, como huir y creer que estoy pasando un proceso espiritual y tal. Pero ¿qué diferencia hay entre una persona que hace eso, que puede pasarse la vida probando cosas y haciendo eso, y una persona que realmente utiliza esas herramientas como un catalizador para liberarse? Pues muy sencillo, el nivel de entrega que se tiene. Y eso es algo que no puedes elegir, eso es algo que te lo da la experiencia, obviamente. Pero una persona que de alguna forma se escapa, utiliza estas herramientas para escaparse espiritualmente, pues obviamente pues va como haciendo como un buffet libre, es como un turista espiritual, ahí probando mil cosas, y ahora pruebo el Reiki, y ahora pruebo un retiro que me van a enseñar a hacer un breathwork, y ahora voy a hacer la Kundalini, y ahora voy a hacer mil cosas, la ayahuasca, voy a hacer mil cosas, que, de nuevo, eso no es ni bueno ni malo, es la intención que tú le pongas a eso. Y por mucho que de alguna forma tú creas que vas ahí para hacer tu proceso espiritual, estás escapando. ¿Por qué? Porque no te estás dando el permiso de sentir, experimentar, integrar una cosa que ya estés pensando en la siguiente que vas a hacer. ¡Ojo! ¿Está mal hacerlo desde ahí? No, porque yo creo, esto ya es una opinión mía, que obviamente que lo que vayas haciendo te va a hacer ganar puntos de experiencia y te va a hacer de alguna forma que todo sea ese efecto bola de nieve para que puedas llegar hasta el punto
de realmente aprovechar y de corazón que esas herramientas que antes pues pasabas de una a otra, pues ahora de verdad las sientas, las experimentes e integres y sean útiles para tu experiencia vital y para elevar tu nivel de conciencia. Como bien os veo diciendo, vamos a hacer como de alguna forma, vamos a acabar con un resumen de todo esto, ¿ok? El ego espiritual niega niega la negatividad. La espiritualidad real trata de reconocer, aceptar y liberar esa negatividad, pero reconociéndola en nosotros y aceptándola como que somos seres humanos y tenemos negatividad. La segunda, el ego espiritual expresa la negatividad espiritualmente a través de la superioridad moral. Yo soy espiritual, soy superior a ti, que tú eres una mierda que está dormido. La persona en un camino espiritual, que tiene un camino espiritual real, auténtico, que está en el proceso, puede intervenir, puede dar su opinión sin hacer de menos a la otra persona, sin entrar en conflicto con la otra persona. Y tercer punto, la vía de escape. Una persona que utiliza el ego espiritual como vía de escape está ahí picoteando, siendo un turista espiritual, pero no aprendiendo realmente nada de lo que los pasos que va dando. Y una persona ya con cierta madurez espiritual, pues sabe aprovechar y sabe integrar muchísimo más y sentir y entregarse y liberar a través de estas experiencias. Y eso, familia, esto es todo para hoy. Creo que ha sido un vídeo largo, pero ha sido muy potente. Así que muchas gracias por estar aquí, por escuchar y por darte el permiso de que me libere a través de ti. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mucha paz.